¿qué tal? Mi nombre es María Augusta Velasco. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública, de la Escuela de Medicina de la ciudad de Riobamba. A continuación, mis compañeros se presentan. Hola, soy Yesenia. Me llamo Alexander. Mi nombre es Cristian. Nosotros les vamos a presentar un tutorial sobre las generaciones de los computadores. Espero que la información brindada sea útil y de agrado hacia ustedes. A continuación les presentamos el video. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera generación de las computadoras, que viene a corresponder a la década de los 50, de 1951 a 1958. Estas computadoras eran muy grandes, que ocupaban salones completos, eran pesadas y por su gran tamaño utilizaban gran cantidad de energía y producían una gran cantidad de calor. Entre otras características tenemos el peso de estas computadoras, como ejemplo la IBM 650, que pesaba 900 kilogramos. El procesamiento de estos computadores se daba mediante tubos de vacío y el ingreso de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas utilizando el lenguaje de máquina, y su memoria estaba dada a través de tambores magnéticos que le otorgaban un procesamiento lento. Tenemos ejemplos como la ENIAC, que utilizaba 18.000 tubos de vacío, que podía realizar 500 multiplicaciones por minuto y almacenaba 1 kilobyte o 1024 bytes. La IBM 650, que se basaba en rodillos magnéticos, y la EDVAC, que incluía el primer programa diseñado para ser almacenado en una memoria. La segunda generación de computadoras. Esta se dio entre la década de 1950 y a mediados de 1960. En esta época, las computadoras seguían evolucionando cada vez más rápido. Se había reducido su tamaño y su capacidad de procesamiento había sido mucho más rápida. También en esta época se logró crear una comunicación entre las computadoras que se tomó el nombre de programación de sistemas. Con el invento del transistor en esta época se hizo que las computadoras sean mucho más rápidas y no sean tan grandes como las que había en la primera generación. Y también se redujo mucho el calor que estas producían. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Los programas de computadoras también habían mejorado. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. Las computadoras de la segunda generación eran sustancialmente más pequeñas y rápidas que las de bulbos y se usaban para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para la reservación de líneas aéreas, el control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. Las empresas comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros como manejo de inventarios, nómina y contabilidad. La Marina de los Estados Unidos utilizó las computadoras de la segunda generación para crear el primer simulador de vuelo. Algunas de las computadoras que se construyeron ya con transistores fueron la IBM 1401, las Honeywell 800 y su serie 5000. La tercera generación comprende desde el año 1964 a 1971. Aquí los computadores pueden realizar ambas tareas, de programación o análisis matemático, y aquí emerge la industria del software. Entre las características de la tercera generación tenemos, en cuanto a la tecnología, circuitos integrados. Se desarrollan chips para almacenar y procesar información. Surge la multiprogramación. Los circuitos integrados almacenan la información como cargas eléctricas. Entre las características principales tenemos, consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. Aumenta la capacidad de almacenamiento y entre las más relevantes tenemos el Unix y Multics. La cuarta generación de computadoras comienza desde 1971 a 1981. La primera computadora comercial fue la Atari 8800, creada en 1975 por la empresa MITS. No contaba con monitor ni teclado, usaba luces LED y la información se grababa en cassettes de radiograbadoras y se visualizaba en dispositivos de televisión. Entre las características de esta generación tenemos la creación del microprocesador, el cual es un conjunto de circuitos integrados en un solo componente, capaz de realizar todas las funciones de una computadora.
memorias electrónicas que resultan más rápidas, se minimizan los circuitos, aumenta la capacidad de almacenamiento, reduce el tiempo de respuesta, microcomputadoras y computadoras personales. Se da la gran expansión del uso de las computadoras y la generalización de las aplicaciones en los innumerables campos de la actividad humana, como la medicina, el hogar, el comercio, la educación, la agricultura, administración, diseño e ingeniería. La quinta generación está dada desde 1983 a 1989. Esta se lanzó en 1983 en Japón. También vamos a hablar sobre la sexta generación, que es desde 1990 hasta la fecha actual. La quinta generación y la inteligencia artificial se lanzó en 1983 en Japón y en la actualidad en Estados Unidos ya se está programando las microcomputadoras, es decir, computadoras personales o PC. El hardware de esta generación se caracteriza por circuitos de fibra óptica que le permite mayor rapidez e independencia de procesos para fluidez de los sistemas. Además, están buscando soluciones para resolver los problemas de la independencia de las soluciones y los procesos basándose para ello en sistemas expertos. El almacenamiento de información se realiza en dispositivos magnetos ópticas con capacidades de decenas de gigabytes. Se establece el DVD como estándar para el almacenamiento de video y sonido. La sexta generación en 1990 hasta la fecha. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectorial con cientos de microprocesadores vectoriales que trabajan al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotantes por segundo. Las tecnologías de esta generación van desarrollando a esta en sí procesos. Algunas de ellas son sistemas difusos de transistores ópticos, entre otros más. Bueno chicos, esperamos que este tutorial haya sido de su agrado y de gran utilidad académica y educativa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.